Buenos días, respetado profesor Edwin Sosa y compañeros. Voy a hablar sobre un tema importante para todo tipo de las organizaciones, dando desarrollo a la actividad propuesta para esta semana. Y doy respuesta a la interrogante número 1, que son las tablas de retención y por qué son importantes. Pues bueno, como bien sabemos, las funciones que cumplen las organizaciones traen consigo una enorme explosión documental, que sin lugar a dudas, de no plantearse de manera correcta acciones de enfrentamiento al tema documental, habría una pérdida de información bastante considerable y una dificultad en su recuperación. Entonces, en concordancia a eso, pienso que el principal beneficio que puede aportar a toda entidad las tablas de retención documental es potencializar el acceso a la información y utilizarla para toma de decisiones sustentadas en hechos, verídicas, aplomadas y en tiempos coherentes a sus necesidades. Por otra parte, fomentan la normalización y racionalización de procesos y procedimientos, ya que en cada etapa del ciclo vital del documento, como se dictaminan tiempos, se mejorará la celeridad de los procesos de un lugar a otro, de aplicarse correctamente los postulados que en la tabla de retención están inmersos. Se tendrá una adecuada disposición final que garantizará que la entidad cuente con aquellos documentos que son claves para su gestión, y aquellos que ya cumplieron su trámite y que tienen soporte o están condensada su información en otro apartado o en otros documentos, por decirlo así, podrán salir porque legalmente así es posible. Entonces eso también traerá consecuentemente otro tipo de beneficio que, aparte del manejo de la información, tendría que ver con el ahorro en dinero en temas de almacenamiento. A modo de generalización, representa mejoras en la toma de decisiones organizacionales, ya que la información está allí siempre a la mano. Se garantiza normalización de procesos, debido a que la herramienta brinda estructuración y normalización en todo este tema. Y se regulan las transferencias en cada fase documental y por ende puede haber un mejor rastreo de la documentación. Segundo punto, sobre qué marco normativo sustento o baso su construcción y qué cambios normativos se han dado a esta práctica. Pues bien, como bien sabemos, las tablas de retención documental se ciñen a una serie de normas, desde aquellas que obligan a las entidades, principalmente a las públicas, y a aquellas entidades privadas que cumplen funciones públicas a su realización, hasta pasar a las normas que en detalles guíen el proceso. Entonces se puede decir que en orden cronológico la principal normatividad es la siguiente. Tenemos el Acuerdo 012 de 1991, que fija un plazo de 6 meses para la presentación de tablas de retención documental de organismos nacionales del orden central. También tenemos el Decreto 1382 de 1995 en su artículo 1, que habla sobre la transferencia de archivos históricos y presentación de tablas de retención documental. El Acuerdo 09 de 1995 también, que reglamenta la presentación de las tablas de retención documental. Posteriormente, la Ley 594 de 2000, en el artículo 24, habla sobre la obligatoriedad de las tablas de retención para las entidades en el Estado. También tenemos la circular 001 de 2000 de la GN, que postula un calendario para la presentación de tablas de retención documental. Tenemos el Acuerdo 039 de 2002, que es aquel que regula el procedimiento para la elaboración y aplicación de tablas de retención documental. Una circular externa de la AGN 002 de 2009, que da una información sobre el no cambio de procesos en la elaboración, evaluación y aprobación de tablas de retención documental. La circular 035 de 2009 de la Procuraduría General de la Nación, que insta a las entidades a cumplir en el menor tiempo posible lo preceptuado en la Ley 594 de 2000. Tenemos el Acuerdo 004-2013 de la GN, una modificación del proceso para la elaboración, presentación, evaluación, aprobación e implementación de tablas de retención documental y tablas de valoración documental, donde su principal novedad está en incluir los documentos electrónicos en la gestión documental de las tablas en el tema de las tablas de retención documental y la creación de grupos multidisciplinarios para el abordaje. Tercero, ¿cómo se diseñan? ¿Qué etapas y actividades debo seguir para su diseño?
Pues bien, como sabemos, las TRD son un conjunto de series y subseries con sus tipos documentales que permiten la estructuración de la documentación a través de etapas del ciclo vital del documento. Pero aunque están esquematizadas en forma sencilla y permiten su interpretación de manera fácil, inmersas a ellas hay toda una metodología que requiere el detalle y no se preocupa solo por generar una herramienta de tratamiento de información, sino también una recopilación de la historia institucional de la organización, que generará no solo valor al oficio archivístico y al sistema informativo de cada entidad, sino también al sistema informativo de cada entidad, y sustentará con rigor lo postulado en las tablas de retención documental. Entonces, las etapas que se llevan a cabo para la metodología de las tablas de retención documental son las siguientes. Tenemos una fase número 1, que es una investigación preliminar. En esa se dividen en dos aspectos. El primer aspecto tiene que ver con la recopilación de la información institucional. Entonces, el hecho de conocer sobre toda la organización, nos lleva a buscar aquellos documentos que soportan todos los actos legales celebrados en la entidad, producto de la creación de oficinas, cargos, entre otros. Y entonces nos podemos remitir a distintos documentos como son las disposiciones legales, los actos administrativos y todas aquellas normas relativas a la creación y cambios estructurales. Tenemos decretos, acuerdos, resoluciones, entre otros. Tenemos la estructura interna vigente de la entidad, también los manuales de funciones y procedimientos. También tenemos que recopilar el organigrama actual de la entidad y resoluciones y actos administrativos de creación de órganos y de funciones. En segundo lugar, de este aspecto tenemos la entrevista con los productores documentales de la organización. Dicha entrevista me permite conocer los siguientes aspectos. El primero es identificar y definir las unidades documentales. El segundo, analizar la producción y el trámite documental considerando los manuales de procedimiento. Tercero, la identificación de los valores primarios de los documentos. La metodología avanza ahora a una segunda fase. En esta lo que vamos a hacer es un análisis e interpretación de las fuentes de información recolectada. ¿Con qué fin? Primero, pues teniendo en cuenta dicha información de las entrevistas y el análisis de manuales de procedimientos, se hace un estudio de las series y subseries, así como los tipos documentales manejados en cada dependencia de la organización. Segundo, producto también del análisis, se procede a conformar el CCD, o sea, el cuadro de clasificación documental, que permite dar una estructura a las series y subseries documentales manejadas en la organización. Tercero, se realiza una valoración y selección documental basados en los temas de la encuesta. Entonces, hay un punto muy, digo que crucial, que es el de la valoración, pues, ya que en todo caso la valoración tiene que ser un proceso riguroso y según la última disposición legal que se dé en la materia. Las tablas de retención documental deben ser abordadas, como sabemos, por un grupo idóneo. Antes se hacía, lo podía hacer a una sola persona, ahora se dictaminó que es un grupo interdisciplinar. ¿Para qué? Pues para garantizar la adecuada implementación de parámetros. En relación a este aspecto que toma total incidencia, ya que el mero estudio de la producción documental y las disposiciones finales y los pasos de una fase a otra obedecen a prescripciones legales y es un tema bastante complejo. La valoración en todo caso se hace con el fin de establecer los valores primarios y secundarios de los documentos, para crear directrices para el acceso a la documentación y velar por su conservación en el tiempo. Entonces se trata de conocer valores primarios, valga la pena recordarlos, son el administrativo, el jurídico, el legal, el fiscal, el contable. También tenemos una serie de valores secundarios que también vale la pena traer alusión. Son aquellos que los documentos sirven para la reconstrucción y elaboración del ejercicio o actuar de la administración, como fuente primaria para la investigación histórica y la memoria, como patrimonio documental de la comunidad que les dio vida. Entonces, la valoración como proceso que permite encontrar, por ende, los valores de los documentos, necesita de por lo menos esos dos momentos: el establecimiento de los valores primarios, que se realiza con la colaboración de funcionarios, los mismos productores de la documentación, de archivistas, de demás expertos en temas administrativos, legales y contables. Tenemos el segundo momento, que es el de los valores secundarios,
Participan los funcionarios de la entidad, o sea, los productores de la documentación, también archivistas y finalmente historiadores con sus técnicas de selección de estas fuentes tan importantes. Bueno, tenemos ahora la fase 3, que es como tal la propuesta de tablas de retención documental. Se gestiona una propuesta de tablas de retención documental que conciba las series y subseries con sus respectivos tipos documentales, para cada departamento de la organización, en concordancia con la producción del trámite de las dependencias y las fases anteriores que se dieron como producto del estudio se puede determinar dichos aspectos. Esta propuesta, pues como es lógico, debe estar soportada por todo el material que se recopiló, además de un informe que sustente al detalle y de manera clara, concisa y argumentada el proceso de la elaboración y que permita la adecuada comprensión de la herramienta. Como mencioné anteriormente, no solo es la presentación del bosquejo de las tablas de retención documental, sino es una sólida propuesta que afectará a las decisiones organizacionales. Por ende, para la presentación de las tablas de retención documental se debe tener en cuenta lo siguiente: una introducción, primero, que refleje la historia de la organización, que dé en detalle la metodología que se llevó a cabo para la elaboración de las tablas de retención documental, explicación del formato de las tablas de retención documental, la revisión al detalle de las tablas de retención documental a la luz de los documentos e información recolectada. Tenemos también un bosquejo, una parte que es la presentación de las tablas de retención documental, que es dar a conocer como tal la propuesta de la tabla de retención documental, o sea, el bosquejo que tenemos en el formato normalizado para dicho fin, el cual debe haber uno para cada dependencia de la organización. Presentamos los anexos, que se debe presentar copia al detalle de todas las disposiciones o documentos claves que se utilizaron en el proceso, en el ejercicio de la conformación, tanto de la historia institucional y la identificación de las dependencias y funciones que permitieron esclarecer y plasmar cada una de las series y subseries, así como identificar los tipos documentales. En general, todo aquello utilizado para ese ejercicio es lo fundamental y lo primordial que debe estar ahí. Bien, ahora seguimos con el cuarto punto. ¿Qué instrumentos empleo durante el diseño de tablas de retención documental, encuestas, formatos? Pues bien, sabemos que debemos recopilar toda aquella documentación que me permita reconstruir la historia institucional con la respectiva creación de órganos y funciones, resoluciones, decretos, estructuras orgánicas, entre otras. Manuales de procesos y procedimientos también son los instrumentos que utilizo para la creación de tablas de retención documental, formatos de entrevistas de productores, identificación de unidades documentales, cuadro de clasificación documental para estructurar adecuadamente las series y subseries de cada dependencia, y como tal el formato de la tabla de retención documental, donde finalmente se plasmará las series y subseries como sus tipos documentales. Ahora bien, quinto punto: ¿cómo se aprueban y quiénes deben aprobar las tablas de retención documental? Pues en general, una vez se ha realizado el ejercicio para la elaboración de las tablas de retención documental, estas tienen que ser aprobadas para ser completamente legales y aplicables a la entidad. Entonces, dado a lo anterior, pasan a una siguiente fase, que es la conocida como fase de aprobación, donde en primer lugar el comité de archivo debe hacer una presentación de las tablas, o sea, brindar un aval de la propuesta de tablas de retención documental mediante un acta y remitirse al secretario del comité de evaluador de documentos o la entidad que corresponda para dicho fin. Todo debe estar, como sabemos, soportado con los anexos que incidieron en su creación y que brindan al detalle explicación y consistencia al ejercicio. Si el comité evaluador de documentos o la entidad encargada realiza observaciones para la aprobación de las tablas de retención documental, la entidad que pretende que se les apruebe debe hacer los ajustes y brindar oportunamente respuesta a los requerimientos para que en definitiva se dé su aprobación. Bueno, continúo con el punto sexto: ¿cómo se aplican en la organización y a partir de qué momento las tablas de retención documental? Entonces, estas tablas se aplican en la organización
a partir de la aprobación de la instancia competente según lo establecido en el Acuerdo AGN 039 de 2002. Además, en la entidad, el representante legal deberá expedir un acto administrativo que ordene la difusión de la herramienta. Además, al tener ya aprobada la herramienta, la entidad debe velar por la organización documental y demás temas que propenden las mismas tablas. Este procedimiento de aplicación deberá seguir los siguientes pasos. Primero, un plan de trabajo de organización. En este se plantea un esquema de abordaje de oficinas para implementar los procesos de organización física de documentación, plasmando las fechas en las que se deberán ejecutar las acciones. Se deben entonces establecer necesidades de intervención para dar prioridades entre oficinas según sea necesario. 2. Organización de archivos de gestión. Se presenta el proyecto de organización en la entidad y se explica cada uno de los tópicos que harán parte del ejercicio. Se aclara y se da charlas informativas sobre las tablas de retención documental y su importancia, y todos los procesos técnicos tendientes a organizar físicamente la documentación para guiar el concepto de archivo total y por ende los postulados que soporta la herramienta. Se crean los equipos de trabajo y se establecen las obligaciones, todo enmarcado en fechas de trabajos que garantizará su abordaje integral y progresivo al detalle. Entre los mismos aspectos de organización viene uno que pues está inmerso, que es la señalización de mobiliarios. Es indispensable señalar los mobiliarios y los mismos obedecen a un orden dentro del depósito de izquierda a derecha, sin importar el tipo de mueble que haya en el lugar, gavetas, archivadores verticales, entre otros. Se debe hacer el proceso de marcación a todo. La organización física de las series y las subseries documentales. Entonces, lo primero es separar la documentación según la vigencia de las TRD, cuando se dé el caso de organizaciones que poseen varias versiones. Después se procede a organizar alfabéticamente las series y subseries dentro de la dependencia, y dentro de cada serie se procede a hacer una organización cronológica que obedece al año y posterior al mes y al día. Internamente, cada unidad documental obedecerá a un orden que puede tener múltiples opciones de organización según sus atributos. Este puede ser cronológico, onomástico, numérico, entre otros. La documentación deberá estar sin ningún tipo de documento de apoyo, además de estar organizada, como comenté, de acuerdo a un sistema de organización, y además la documentación foliada. No debe contener además material abrasivo. El uso de unidades de intervención idóneos también se está manejando hoy en día. Las organizaciones comprometidas con modelos modernos de gestión documental han dado un paso a resguardar su información en unidades con materiales que impiden el deterioro por sus características de pH, entre otras, y su modelo que favorece que la manipulación sea más idónea. Por ejemplo, no es coherente hoy en día coser las hojas con ganchos y abrir huecos. Para ello se utiliza carpetas de 4 aletas que resguardan la información y evita este tipo de deterioros. Otro tópico importante es la identificación de unidades de conservación. Las unidades de conservación deben ser plenamente identificadas con el propósito de contribuir al adecuado rastreo y recuperación de información, ya que un archivo debe ser plenamente coherente con dicho tema, siendo fiel reflejo de lo que postulan las tablas de retención para cada dependencia. Después, otro proceso de aplicación de la tabla de retención tiene que ver con la descripción documental. No serviría de nada tener documentación organizada si no se puede recuperar del infinito de recursos documentales. Por tal motivo es indispensable tener bases de datos consolidadas que recuperen los puntos de acceso, o sea, las llaves de información que posee cada documento, teniendo en cuenta su ubicación topográfica. Esta tarea será además beneficiosa, ya que incidirá en la calidad de las transferencias documentales al archivo central. Transferencias documentales. Hay unos puntos a tener claro para este aspecto. Entonces, el primero es que estas deben ser programadas. Entonces, para eso hay que ver el cuadro de programación por dependencias que estructure el archivo central. Se debe seleccionar solamente aquellos documentos que, según las tablas de retención documental, deben ser transferidos a su siguiente fase. Se debe retirar todo tipo de material abrasivo destructivo y además aquel que no tiene que ver nada completamente con la serie documental, como los documentos de apoyo. La documentación debe estar plenamente organizada y foliada.
La documentación física se entregará al archivo central mediante acta y además se debe soportar mediante un FUID, o sea, el formato único de inventario documental, que coincide a cada una de las unidades documentales producto de la transferencia. Los documentos de apoyo son documentos que, a pesar de que no hacen parte propiamente dicho de las series documentales, deben ser retiradas de las mismas. Pero como son documentos facilitativos, es decir, que brindan información detallada sobre procesos en los diversos departamentos, pueden ser organizadas por aparte, dando un orden coherente que puede ser por tema y o asunto, y una vez cumplan su vigencia pueden ser eliminados, con el visto bueno del responsable del proceso. Los procedimientos y las actas. Esto tiene que ver ya con las disposiciones finales de los documentos. Entonces, todo procedimiento, como sabemos, debe tener un aval del comité de archivo y obviamente debe estar incluido y bien definido en los términos de las tablas de retención documental. Para casos de transferencias y disposiciones finales, según se tiene ahí preceptuado. Es decir, para transferencias secundarias con valores secundarios y o permanentes, otras disposiciones ya sea la eliminación de documentos, la selección documental, la microfilmación o digitalización. Dando respuesta al séptimo punto, cómo se ajustan o modifican las tablas de retención documental que ya están diseñadas, aprobadas y aplicadas. Entonces la organización y la persona encargada debe estar siempre pendiente y tomar nota de cuando surjan modificaciones, como cambios en la estructura organizacional, cambios en las funciones, cuando se generen nuevas series y subseries o tipos documentales, cuando se hagan cambios en criterios de valoración que afecten a la producción documental, cuando se transformen tipos documentales físicos en electrónicos. El comité de archivo debe hacer una nueva presentación, o sea, brindar nuevamente un aval de la propuesta de actualización de versión de tabla de retención documental mediante un acta. Debe haber una remisión de la solicitud de actualización de tablas de retención documental al secretario del comité de evaluador de documentos o entidad que corresponda. Todo debe estar soportado con los debidos anexos para brindar detalle del ejercicio. Igualmente que en el proceso anterior de la aprobación inicial, si el comité evaluador de documentos o entidad encargada realiza observaciones a la nueva versión de tablas de retención documental, la entidad deberá dar respuesta oportuna a dichos requerimientos para que en definitiva se dé la aprobación. Bueno, profesor, no siendo más me despido y este es el aporte a la actividad de la semana. Muchísimas gracias.